Mi nombre es Elías Moreno. Bianca me despidió con una sonrisa de cuchillo en la sala del consejo mientras Clarissa cruzaba los brazos y me negaba la mirada. El aire olía a vidrio recién cortado, mi silla aún tibia, mi carpeta de expansión ardiendo en mis manos sin que nadie la tocara. Flojo, dijo Bianca, flojo, repitió como un golpe en la sien. Yo había estado despierto hasta las 2 cerrando un acuerdo que ellas habían enredado. Yo había puesto mi espalda y mis noches para que la empresa respirara, y sin embargo me echaron como si yo fuese una sombra pegada al vidrio. No debatí, no rogué, saludé con ese gesto pulido que uno aprende a la fuerza cuando le rompen la dignidad a puerta cerrada. Buena suerte, dije con una voz que no era mía y caminé hasta el ascensor sintiendo como mis pasos se multiplicaban en el mármol, cada reflejo un recordatorio del desprecio en el rostro de Clarissa. Bajé solo. Las luces de pasillo parecían frías cuchillas, afuera la mañana de Ciudad Centuria seguía, el tráfico rugía con normalidad. Yo me subí al coche como un náufrago que encuentra un asiento, y conduje con las manos mojadas de sudor. El volante se me escapaba, el mundo giraba, pero yo estaba fijo en la frase flojo, esa palabra pegada a mi pecho como alquitrán. La casa, que en verdad era de ella, me recibió con su vacío de museo, mármol impecable, techos altos, flores sin olor. Dejé las llaves en la encimera, me derrumbé en el sofá y miré el techo como si allí hubiera respuestas. 8 años casado con Clarissa, 8 años de sostenerle el pulso a su apellido, 8 años de apagar incendios que nadie veía. Yo había reconstruido la cadena de suministros cuando se quebró como un hueso. Yo traje la cuenta de Castrelli cuando el agua nos llegaba al cuello. Yo había tragado el veneno de Bianca más de una vez para que nada explote, y aún así me echaron con una palabra, flojo, y con el silencio de Clarissa como un muro de hielo. El teléfono vibró. Marco, el contador que siempre se quedaba hasta tarde con sus hojas de cálculo, su mensaje era una piedra lanzada a la superficie. No creo que hayan leído tu contrato. Leí la frase 2 veces. Mi contrato, la firma que sellé cuando Rafael Velo, el padre de Clarissa, aún gobernaba la empresa con esas manos curtidas de fundador. Respondí, ¿qué hay ahí? Y la pantalla quedó muda. Me incorporé con un ardor en el pecho que no conocía. Caminé a la oficina, abrí cajas, carpetas, sobres. El papel corta, el polvo muerde. Encontré la carpeta que yo mismo titulé Fusión CNV 2020, hojas amarillentas pero firmes. Pasé páginas como quien desentierra una herramienta, y en la página 17 se alzó mi nombre como un faro, Elías Moreno, codirector de la subsidiaria, autoridad plena sobre los activos, patentes, marcas, diseños, la columna vertebral de Crimson y Velo. Yo no era un empleado descartable, yo era una llave que ellos no podían duplicar. Respiré hondo, sentí como regresaba la sangre a mis manos. No sonreí con cortesía, sonreí con la certeza fría de quien ve el borde del tablero. Habían cometido un error y aún no lo intuían. Escribí a Marco, lo encontré, y él respondió a los segundos, espera, deja que se estrellen contra el papel. Guardé el contrato como quien guarda un arma descargada pero contundente. Fui a la cocina, llené un vaso, el agua no apagó el incendio. Recordé las noches en que Clarissa me besaba la frente cuando yo caía dormido sobre el portátil. Recordé su perfume mezclado con el brillo de la pantalla, y me pregunté en qué punto decidió que yo era prescindible, si fue cobardía o conveniencia. No supe qué dolía más, su silencio o su cálculo. El amanecer siguiente me encontró con el teléfono punzando la mesa de noche. La mitad vacía de la cama estaba fría. Clarissa no durmió en casa. Quizá celebró con Bianca su pequeña victoria. Atendí con voz áspera. Del otro lado rugió Rafael. Elías, ¿por qué te despidieron? ¿Es que nadie leyó el contrato? Su furia se sentía como un trueno acercándose por el corredor. No sabía nada. No estuvo allí para ver a Bianca nombrarme flojo y a su hija mirar los bordes de la mesa como si yo fuese un trámite. Respondí que preguntara a ellas. Él maldijo algo sobre esas chicas y su apetito de caos. Pero yo ya estaba mirando otra vez la página 17 con un pulso nuevo. Esa cláusula no era una nota al pie, era una bisagra. Hice café, el olor llenó la casa sin calidez. Me senté frente a la ventana. La ciudad amanecía con sus camiones y sus puestos abriendo. Yo repasé mentalmente cada punto. La subsidiaria no era un adorno. Allí dormían las firmas que alimentaban al monstruo.
sin mi trazo nada se movía, vibró el teléfono. Marco. Rafael me llamó, dice que las chicas hicieron un desastre. Me encogí de hombros aunque él no me veía, respondí que a mí me llamó primero. ¿Qué más dijo? Pregunté con los dedos. Está nervioso por las patentes, por las licencias, por la cuerda que tú sostienes. Sonreí sin dientes. Por fin alguien tomaba en serio el papel, por fin el peso real caía donde debía, en la mesa. La mañana se volvió una marcha medida. Caminé por la casa como quien mide un rin antes del primer asalto. Cada habitación era un eco, cada eco un recuerdo. Repasé sacrificios, conté renuncias. Me vi a mí mismo tragando insultos para que la familia no se rompa. Y comprendí que esa versión mía había muerto cuando Bianca pronunció flojo. Ya no iba a sostener nada que no me sostuviera, no iba a apagar fuegos ajenos mientras me quemaban la lengua. La paciencia dejó de ser un refugio y se convirtió en combustible. Pasado el mediodía me encerré con el contrato sobre la mesa del comedor, lo leí con una lupa interna, frase por frase. La redacción era compacta, sin grietas. Rafael había blindado esa fusión con un rigor que ahora me abrazaba. Mi firma era una puerta, mi ausencia un cerrojo. Imaginé el edificio de Crimson y Velo al otro lado de la ciudad, los pasillos acelerados, Bianca masticando órdenes, Clarissa conteniendo lágrimas que nunca se atrevería a mostrar, la abogada Noel con su corbata de acero intentando encontrar una salida donde no la había. Me gustó esa imagen, por primera vez sentí que el equilibrio se inclinaba hacia mí. La tarde parpadeó y el teléfono volvió a sonar. Rafael otra vez, su voz más baja, la energía de quien ya pegó y ahora evalúa. Lo siento, me dijo, no sabía que iban a ser tan imprudentes. Apretó la palabra imprudentes como si fuese un clavo. Yo respondí que lo hecho estaba hecho, y le pregunté por qué esa cláusula le quitaba el sueño. Porque sin ti no se puede licenciar nada, dijo, y sin licencias no hay producto, sin producto no hay ventas, sin ventas no hay orgullo. Y entonces entendí que su enojo era también miedo, y que mi silencio era un terremoto mudo. Colgué, caminé hasta el estudio, encendí la lámpara, el papel iluminado parecía un mapa de guerra, la ruta estaba clara, esperar, no conceder nada, no responder, dejar que el ruido creciera hasta que ellos mismos pidieran aire. La primera señal llegó al anochecer. Marco escribió que los clientes llamaban, que los proveedores detenían envíos, que los inversores preguntaban con la puntera del zapato sobre la puerta. Yo respondí con una sola palabra, entendido, y cerré el teléfono. El eco de esa decisión llenó la casa. Me permití recordar los días dulces con Clarissa, los paseos sencillos, las risas, las promesas, y los enterré sin ceremonia. A veces hay que firmar un duelo sin testigos. Cuando el reloj mordió la medianoche me serví agua y me miré en el vidrio de la ventana. Los edificios parecían fichas de dominó colocadas para una caída lenta. Pensé en lo que Bianca dijo, flojo, pensé en lo que Clarissa no dijo, nada, y decidí que no volvería a aceptar que mi trabajo fuese invisible, mi sacrificio mudo, mi lealtad gratuita. Me prometí una venganza distinta, no la venganza de los gritos, sino la de las estructuras, la de las reglas que no ceden, la de las llaves que solo giran cuando yo quiero. El amanecer siguiente abrió la puerta sin hacer ruido y el teléfono cortó el silencio. La pantalla mostró un correo de Bianca con ese tono cortés que esconde veneno. Quería discutir términos de salida, quería atarme a un adiós de papel. La dejé sin respuesta. Otro mensaje entró. Clarissa decía que todo se había salido de control, pedía hablar. Yo releí sus palabras y sentí que eran de otra época, de la época en la que yo aceptaba remiendos a cambio de paz. Cerré el hilo. La paz ya no estaba en oferta, mi silencio era una pared que ellas debían escalar. Salí un rato, conduje por avenidas que conocía de memoria, entré a una cafetería pequeña donde solía coincidir con Geraldina, la asistente de Rafael. La llamé siguiendo un impulso y su voz reconoció la mía al instante. Me dijo que había caos, que los teléfonos no paraban, que la abogada Noel escupía órdenes sin futuro, que medio equipo buscaba el abrigo de otras empresas, que los clientes pedían certezas y no encontraban ni una. Colgué con un gracias que pesó en la lengua, volví al coche con una certeza clavada. El contrato no era mi única fuerza, también lo era mi silencio. Regresé a casa con la frente fría. Me senté delante del contrato como quien se sienta ante un juramento,
y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Imaginé a Clarissa en su oficina sabiendo que no bastaba un mensaje. Imaginé a Bianca caminando de punta a punta dando órdenes que se deshacían al llegar a la puerta. Imaginé a Rafael mirando el reloj y llamando a los que todavía confiaban en él. Respiré con calma, puse mi teléfono boca abajo, y esperé la última vibración del día como si fuese un latido ajeno. Lo fue, un texto de Marco: la abogada no encuentra salida, sin tu firma todo está muerto en el agua. Leí muerto en el agua y la frase me cruzó como un barco a medianoche. Sonreí con ese filo nuevo que no pide permiso, apagué la lámpara, dejé el contrato quieto, y me fui a dormir con la certeza de que el tablero había dado la vuelta y que yo, al fin, era quien movía la primera pieza. Me desperté con la cabeza pesada y el eco de las últimas palabras de Marco: muerto en el agua. Esa imagen no se iba, un buque encallado en medio de la bahía mientras yo sostenía la única llave para liberarlo. Bajé a la cocina. La cafetera resoplaba como un animal cansado, serví la taza y el silencio de la casa me envolvía. Clarissa no había vuelto, la cama seguía intacta de su lado, ni una nota, ni un gesto, solo vacío. Me senté frente al contrato, lo abrí de nuevo, pasé el dedo por mi nombre, codirector, autoridad plena. Ese detalle que ellas habían ignorado con arrogancia, me provocaba una mezcla de furia y satisfacción. Ellas pensaron que podían pisotearme, pero yo era la piedra bajo sus tacones. A media mañana sonó el teléfono, otra vez Rafael. Su voz ya no era un trueno, era un filo contenido. Elías, tenemos un problema enorme. Bianca y Clarissa no saben qué hacer. Los abogados leyeron la cláusula, se quedaron helados. Sin ti no hay movimiento. Se acabó la farsa. Respiré hondo, dejé que la rabia se mezclara con un extraño alivio. Al fin reconocían lo obvio. No respondí de inmediato, dejé que su ansiedad flotara en la línea. Al final solté: entonces que aprendan lo que cuesta subestimar. Colgó tras un murmullo de impotencia. Me quedé mirando la ventana. La ciudad avanzaba como siempre, pero yo sentía que el suelo bajo los pies de Clarissa y Bianca se agrietaba. El correo electrónico empezó a vibrar poco después. Primero uno de Bianca, tono seco: Elías, necesitamos hablar de tu salida. Llámame. Salida, repetí en voz baja y me reí. ¿Salida de dónde? Si yo estaba todavía en el centro del tablero. No contesté. Borré el mensaje sin más. Luego Clarissa. Su tono era distinto: Elías, podemos hablar. Esto se salió de las manos. Se salió de las manos. La frase me atravesó como un cuchillo torcido. No se trataba de accidente, fue decisión. Ella se sentó en esa sala, me dejó caer, y ahora fingía sorpresa por las consecuencias. No respondí tampoco. Mi silencio era el muro que ellas no podían escalar. Ese era mi poder ahora. Para no ahogarme en el rencor salí a la calle. Conduje hasta el viejo café donde solía encontrar a Geraldina, la asistente leal de Rafael. La llamé, contestó con calidez: Elías, qué desastre han armado esas chicas. El edificio está en llamas sin fuego, clientes llamando, proveedores frenados. Noel grita como loca pero no encuentra salida. La gente está pensando en irse. Supe entonces que mi silencio ya estaba carcomiendo la base. Cada minuto que pasaba sin mi firma era una losa más sobre sus hombros. Geraldina me habló de empleados llorando en pasillos, de inversores con nervios de vidrio. Colgué con un agradecimiento y una calma fría. Era la prueba de que mi estrategia estaba funcionando. Regresé a casa con una sensación extraña, mezcla de vacío y victoria. Me serví un vaso de agua. Caminé por el pasillo como si estuviera midiendo cada paso hacia una guerra distinta. No eran gritos, no eran golpes, era esperar, dejar que su propio peso las hundiera. La tarde cayó. Encendí la lámpara de escritorio, repasé el contrato por enésima vez. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su soberbia. Entonces el teléfono vibró. Marco, noticias frescas. Están reunidos con la abogada. Se dieron cuenta de que sin tu firma no pueden ni mover un dedo. Imaginé sus rostros: Bianca furiosa, Clarissa pálida, Noel con la voz hueca de quien sabe que la ley es una muralla. Cerré el teléfono con un gesto lento. La noche se sentía más liviana. No dormí del todo, me giraba en la cama, recordando a Clarissa, sus ojos esquivos en la sala, su silencio como cuchillo. Recordé también las noches en que me abrazaba después de jornadas de 12 horas. ¿Qué parte era real y qué parte era máscara? La duda me corroía,
pero al mismo tiempo me empujaba más hacia el filo de mi decisión. Si me querían débil, se equivocaron; si me creían sumiso, se acabó. El día siguiente amaneció con un rugido distinto. Marco otra vez. Su mensaje decía: las ventas caen, clientes se retiran, el caos es total. Me imaginé el edificio de Crimson y Velo convertido en un hormiguero golpeado, empleados corriendo sin rumbo, llamadas sin respuestas, un circo sin domador. Encendí la cafetera, el olor me devolvió un respiro, pero en el fondo sabía que aquello apenas comenzaba, que la presión seguiría subiendo hasta que alguien cediera, y yo no era el que iba a ceder. Me senté frente al contrato, pensé en todo lo que había sacrificado, los años de apagar incendios, de construir con mis manos lo que ellas ahora pisoteaban. El recuerdo era un veneno lento, pero también un combustible. Comprendí que la primera etapa de mi venganza estaba cumplida, la confusión, el colapso. Ahora vendría lo siguiente, usar ese caos para girar la balanza de forma definitiva. Apoyé la mano sobre el papel, sentí la textura rugosa, y supe que allí estaba la promesa de que jamás volvería a ser tratado como un adorno desechable. La tarde trajo otro golpe, un correo del consejo, no de Clarissa ni de Bianca, sino de los miembros mayores. Elías, necesitamos claridad, la empresa está paralizada. ¿Qué ocurre? Allí estaba la grieta más grande, el poder que ellas creían absoluto comenzaba a resquebrajarse por dentro. Cerré el correo sin responder, todavía no era el momento, el silencio era mi estrategia. Cada hora que callaba era un golpe más fuerte que cualquier discurso. La noche cayó, la ciudad se encendió con sus luces de neón, yo seguía en la mesa con el contrato, el café frío a un lado, la mente trabajando como un engranaje. Pensé en Clarissa otra vez, en su texto, en ese podemos hablar. Me pregunté si tendría valor de enfrentarme cara a cara, o si seguiría escondida detrás de palabras suaves. En ese instante entendí que el verdadero poder no estaba en lo que dijera, sino en lo que callara, y decidí seguir callando hasta que el suelo bajo sus pies se rompiera del todo. Y así cerré la segunda jornada, la casa en silencio, la ciudad rugiendo afuera, yo con un contrato que era dinamita dormida en mis manos, esperando el instante exacto para encender la mecha. El amanecer trajo un sonido distinto, el teléfono temblando sobre la mesa de noche. Clarissa, su nombre en la pantalla era un filo que me cortó de inmediato. Dudé un segundo. Pensé en dejarlo sonar, en mantener el muro de silencio, pero la curiosidad me mordió. Contesté con voz plana. Ella tardó en hablar. Elías, podemos vernos, por favor. Su tono no era el de la mujer altiva del consejo, sonaba cansada, desgastada, como si la noche la hubiera vaciado. Acepté sin emoción. Al mediodía, en el restaurante de la Quinta, colgué sin esperar más, dejé que la tensión creciera en su lado. Pasé la mañana repasando escenarios, recordando cómo me llamaron flojo, como Clarissa no dijo nada. Esa herida estaba abierta, pero ahora era ella quien buscaba mi tiempo. La ironía era tan deliciosa como amarga. Llegué antes de la hora al restaurante, un lugar que antes compartimos con sonrisas, ahora convertido en escenario de batalla. Me senté en un rincón con un vaso de agua. Cuando entró la reconocí al instante, abrigo apretado, rostro pálido, sonrisa forzada. Se sentó frente a mí. Hola, dijo con una dulzura ensayada. Yo respondí con un hola seco. Ella empezó a hablar de lo ocurrido, de que Bianca presionó, de que Noel aseguró que era legal, de que ella no supo cómo detenerlo. Sus palabras eran piedras mal acomodadas. Intentaba construir un puente, pero cada frase lo derrumbaba más. Yo la escuché sin moverme, hasta que mencionó que todo se había salido de control. Allí solté una carcajada seca. No fue accidente, Clarissa, tú estuviste allí, no dijiste nada. Ahora vienes a llamarlo un malentendido. Bajó la mirada, jugueteó con la servilleta como una niña sorprendida en falta, insistió en que necesitaban mi firma, que la empresa se ahogaba sin mí, que podíamos arreglarlo. Me ofreció un rol menor, un puesto inventado. Yo la miré a los ojos. Tú me despediste como a un extraño, ahora enfrenta las consecuencias. El silencio se instaló entre nosotros como una muralla. Ella apenas tocó la ensalada, yo devoré mi hamburguesa con calma. Cuando llegó la cuenta pagué lo mío, me levanté y repetí las mismas palabras con las que me fui del consejo, buena suerte, y la dejé sentada, inmóvil, con la boca entreabierta.
salí sin mirar atrás, la calle me recibió con aire frío y un sol débil. Y en mi pecho crecía una certeza, Clarissa ya no tenía armas contra mí. La mañana siguiente me encontró escribiendo, redacté un aviso para todos los socios, clientes, proveedores, un comunicado directo. Todos los acuerdos vinculados a la subsidiaria quedaban congelados hasta nuevo aviso, mi firma era indispensable, sin ella nada avanzaba, lo envié con copia al consejo, no pedí mi puesto, no pedí disculpas, solo una frase final, busco responsabilidad, no reinstalación. Presioné enviar y sentí el peso levantarse de mis hombros, había prendido fuego en el corazón del tablero. Las horas siguientes fueron un desfile de llamadas, proveedores nerviosos, clientes ansiosos, ejecutivos desconcertados, yo respondí con calma, esperen, pronto habrá nuevos términos, nadie necesitaba saber que aún no había decidido cuáles serían, lo importante era que ahora todos sabían que dependían de mí, incluso Rafael me dejó mensajes. Su voz áspera pidiendo que nos reuniéramos, que arregláramos el desastre, yo no respondí, el silencio seguía siendo mi arma. Por la tarde Marco volvió a escribirme, el consejo está dividido, la mitad quiere traer de vuelta tu autoridad completa, la otra mitad cree que las chicas pueden escaparse con abogados. Yo respondí, que lo intenten, y apagué el teléfono. Me acerqué a la ventana, la luz naranja del atardecer caía sobre la ciudad. Pensé en todo lo que había perdido, en lo que aún podía ganar, mi venganza ya no era solo personal, ahora era estructural, ellas me habían subestimado. Y ese sería su error fatal. Esa noche dormí poco, con los ojos clavados en el techo, oyendo el eco de mis propias palabras en el restaurante, buena suerte, imaginé a Clarissa mordiéndose los labios, a Bianca gritando, a Noel buscando grietas donde no existían, y comprendí que la grieta estaba en ellas, no en el contrato. Cerré los ojos con una calma extraña, como quien espera un terremoto sabiendo que la casa del enemigo ya está quebrada. La madrugada me sorprendió con otro llamado, esta vez Rafael, su voz era más áspera que nunca, reunión de emergencia mañana, Elías, quiero que estés, no como empleado, como presidente ejecutivo de la subsidiaria, ¿estás listo? Sentí el peso de esas palabras, presidente ejecutivo, no regresaba a mendigar, no volvía como un peón, sino como quien sostiene las llaves. Respondí despacio, estaré allí, pero será en mis términos. Escuché su risa seca, un sonido áspero, y colgó. Quedé en la oscuridad con un corazón que ya no temblaba, sino que latía con un ritmo nuevo. Sabía que el tablero se estaba inclinando de una vez por todas. La reunión comenzó a las 9 en punto en el mismo salón donde me habían humillado. Entré con traje impecable, corbata ajustada, cabeza en alto, las miradas se giraron, algunas con alivio, otras con sorpresa. Rafael me señaló un asiento a su lado, Clarissa estaba allí, pálida, las manos unidas con fuerza sobre la mesa, Bianca al otro lado, brazos cruzados, mirada de fuego. Me senté sin apuro, el contrato guardado en mi portafolio como un arma cargada. Rafael abrió la sesión con voz de trueno, Crimson y Velo se muere, dijo. Todo está paralizado por la cláusula que Elías controla, propongo que él asuma como presidente ejecutivo de la subsidiaria, Bianca fuera de operaciones, Clarissa reducida a CO, votemos. Las manos se alzaron con rapidez, primero los viejos leales a Rafael, luego algunos indecisos, al final la mayoría se inclinó, Bianca golpeó la mesa y salió dando un portazo, Clarissa permaneció inmóvil, ojos clavados en el mantel como si quisiera desaparecer. Yo no dije mucho, solo solté, desbloquearé el IP cuando haya nuevas reglas, no vine a hundir esto, vine a arreglarlo. Las cabezas asintieron, incluso los que dudaban, la votación terminó y la balanza estaba definida. El poder que me arrebataron regresaba multiplicado. Cuando el salón se vació, Rafael me palmeó el hombro, buen tenerte de vuelta, murmuró, yo asentí, pero sabía que no era un regreso, era un inicio nuevo. Clarissa recogía sus papeles con lentitud, como buscando palabras, yo no esperé, salí del edificio con el aire fresco golpeándome la cara, la ciudad bullía alrededor pero en mi interior todo era firmeza, había tomado las riendas y nadie podía arrebatármelas. En casa abrí el contrato sobre el escritorio, lo observé como un trofeo, sabía que pronto tendría que liberarlo, firmar acuerdos, reactivar licencias,
pero esta vez con condiciones. Me senté con un bloc de notas y empecé a escribir las reglas. Sin favoritismos, sin caprichos de familia, sin hermanas jugando al poder, anoté línea tras línea con la calma de un arquitecto. La venganza ya no era suficiente, ahora quería construir algo que ellas jamás pudieran corromper. Ese mismo día llamé a Marco, le ofrecí ser CFO, aceptó sin pensarlo, su voz vibraba de entusiasmo. Luego escribí a Harper, la jefa de departamento que me había ofrecido seguirme, le propuse ser vicepresidenta de estrategia de marca. Su respuesta llegó al instante, claro que sí, allí estaré. Colgué con una sonrisa genuina. Estaba formando mi propio ejército dentro de esas mismas murallas que intentaron expulsarme. Volví al edificio al mediodía, esta vez no al viejo despacho sino a una oficina amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz. Clarissa me vio desde la sala de reuniones, apartó la mirada rápido, yo seguí de largo, organicé la primera junta con mi nuevo equipo, Marco, Harper, unos pocos más leales. Clarissa tuvo que entrar también, parte de su papel de CO, se sentó al otro lado de la mesa, callada, los ojos en los papeles, expuse mi plan sin rodeos, reestructuración completa, contrataciones por mérito, reportes diarios, transparencia absoluta. Marco sonreía, Harper lanzaba ideas, Clarissa asentía con rigidez, su voz temblaba cada vez que debía intervenir, entendía que la balanza ya no estaba de su lado. Al terminar Marco me golpeó el hombro con camaradería, esto es sólido Elías, tenemos futuro. Yo respondí con un simple mantén las cuentas limpias, mientras veía a Clarissa recoger sus cosas en silencio. Cuando se acercó me preguntó en voz baja, ¿así va a ser todo, tú decidiendo cada paso? Yo la miré fijo, tú quisiste echarme, ahora aguanta lo que viene. Se mordió el labio, giró sin réplica y se fue, la puerta cerrándose tras ella fue música para mis oídos. Esa noche regresé a casa cansado pero firme. Geraldina me había agradecido el retiro dorado que le ofrecí, lloró por teléfono diciendo que yo era lo mejor que le había pasado a esa empresa. Sus palabras me acompañaban mientras abría la puerta del hogar vacío, el silencio ya no me pesaba. Ahora era mi aliado. Me serví un vaso de agua y pensé en Bianca, seguidamente mascando veneno desde la sombra, y en Clarissa, tragándose el rol de subordinada. Comprendí que el verdadero triunfo no era destruirlas de inmediato, sino obligarlas a vivir bajo las reglas que ellas mismas intentaron romper. Me acosté tarde, con la sensación de que algo había cambiado de raíz. Ya no era un hombre expulsado, era el arquitecto de un nuevo orden, y sabía que lo mejor aún estaba por llegar. El sol entraba a raudales por los ventanales de mi nueva oficina cuando abrí la computadora y vi el torrente de correos de clientes, proveedores, socios, todos preguntando lo mismo, ¿cuándo se liberará el IP? ¿Cuándo podrán firmar contratos de nuevo? Respondí con frases cortas, todo se reactivará bajo nuevas condiciones. Cada palabra mía se volvía un ancla de esperanza para ellos y un puñal para Clarissa y Bianca. La calma fingida de la empresa se había roto por completo, ahora solo mi firma podía darle oxígeno. Marco entró con los libros contables bajo el brazo, los tiró sobre la mesa con una sonrisa cansada. Elías, hemos destapado un basurero, cuentas infladas, favores escondidos, pagos secretos. Asentí, lo sabía, la podredumbre siempre estuvo allí. Yo solo no la había querido ver. Ahora todo salía a la luz. Harper llegó después con maquetas de la nueva marca, líneas limpias, fuerza, una identidad distinta. Nos reunimos con ella y Marco durante horas. Dibujamos un futuro donde cada engranaje respondiera a mérito, no a sangre. Clarissa se sentó con nosotros obligada por su título de CO. Apenas habló, solo tomó notas. Sus manos temblaban. Sabía que había perdido el control. A mediodía sonó mi teléfono, un mensaje de Bianca, un correo empapado en falsa cortesía. Elías, podemos resolver esto de forma amigable, no ganas nada ignorándonos. Eliminé el correo sin leerlo completo. Ella aún creía que podía marcar el tono, que podía imponer condiciones, no entendía que ya estaba fuera del juego. Al poco rato entró Clarissa a mi oficina, la vi parada, el rostro rígido, preguntó, ¿de verdad vas a seguir con esto? ¿Vas a rehacer todo bajo tus reglas? Yo respondí sin alzar la voz, tú abriste la puerta al despedirme. Ahora caminas en un pasillo que yo construí. Bajó la mirada, apretó los labios, se fue sin replicar.
La puerta cerrándose sonó como un reconocimiento silencioso. El consejo se reunió otra vez por la tarde, esta vez convocado por Rafael. Yo expuse los nuevos estatutos, cláusulas que blindaban la empresa de caprichos familiares. Nadie podía despedir sin costo, nadie podía mover la propiedad intelectual sin aprobación doble. Se votó y se aprobó. Clarissa apretó la pluma entre los dedos, yo la vi quebrarse por dentro aunque no dijera nada. Bianca ni apareció, su silencio era la aceptación de que la habían apartado. Cuando terminé de firmar sentí el peso de años descargarse de mis hombros. Las semanas siguientes fueron una tormenta que yo cabalgué con firmeza, Marco destapando más fraudes, Harper reconfigurando la marca, clientes volviendo poco a poco, proveedores confiando otra vez. Cada día era una victoria pequeña. La empresa respiraba, y cada respiro se lo debía a mí. Clarissa venía a mi oficina puntual con reportes, su voz era neutra, sus ojos apagados. La mujer que un día me abrazó en la cocina ahora solo era una ejecutiva obediente, un fantasma de sí misma. Yo la observaba con calma, no sentía lástima, solo una certeza, había elegido su lado y ahora pagaba el precio. Una noche, solo en casa, recibí un último mensaje de Bianca, un correo breve: lo lamento, cometí un error, hablemos. Cerré la pantalla, no respondí, no había nada que hablar, ella ya era historia. Me serví un whisky, lo bebí despacio frente al contrato enmarcado que ahora colgaba en mi pared. Pensé en el camino recorrido, del insulto de flojo a presidente ejecutivo, del silencio humillante a la voz que definía el rumbo. Me miré en el reflejo del vidrio y sonreí, no la sonrisa educada de antes, sino una verdadera, tranquila y segura. Yo había ganado. El amanecer siguiente me encontró caminando por la oficina, saludando a empleados que me miraban con respeto real. Uno de los más jóvenes se detuvo. Gracias, señor Moreno, ahora esto se siente distinto. Le di una palmada en el hombro y respondí: así debe ser. Seguí mi recorrido sintiendo que cada paso dejaba huellas firmes, que ya no era un invitado en esa empresa, era el dueño del destino que todos seguían. Y mientras Clarissa permanecía en su rincón con los ojos bajos, yo levantaba las paredes de un futuro que nadie podría derrumbar. Esa noche al volver a casa abrí el correo, vi los balances positivos, las proyecciones al alza. La tormenta había pasado, la empresa no solo sobrevivía, estaba más fuerte, más limpia, más mía que nunca. Bebí un sorbo de agua mirando la ciudad iluminada, pensé en lo lejos que había quedado aquel insulto, flojo, y sonreí, porque ahora eran ellas quienes vivían bajo la sombra de mis decisiones. Yo había escrito las reglas y nadie podía cambiarlas. El ciclo de humillación se había roto, y lo había hecho con mis propias manos. Aún quedaba trabajo, pero lo esencial estaba logrado. Yo había convertido su traición en mi victoria, y lo que viniera después sería solo terreno fértil para mi legado. El amanecer llegó con un aire distinto. La cafetera chisporroteaba en la cocina y mientras el aroma se extendía pensé en los meses que habían pasado desde aquel día en que me llamaron flojo. Ahora era presidente ejecutivo, dueño de cada decisión, y la empresa ya no se tambaleaba, respiraba con fuerza. Los clientes habían regresado, los proveedores cumplían otra vez, los números crecían como nunca. Marco me entregaba balances impecables, Harper lanzaba campañas que deslumbraban, y los empleados caminaban con una seguridad que antes no conocían. Cada saludo en los pasillos me recordaba que ahora había respeto, no miedo. Clarissa permanecía en su oficina, cada día llegaba puntual con reportes ordenados, hablaba poco, sus ojos no tenían brillo, aceptaba su rol de subordinada sin rebelarse. Yo la miraba sin rencor, pero tampoco con afecto. Entre nosotros ya no quedaba nada. Bianca desapareció del mapa. Su último correo sin respuesta fue su despedida silenciosa. Su caída era irreversible, y yo no necesitaba más de ella. El verdadero poder no estaba en su derrota, sino en la fortaleza que yo había construido a partir de sus errores. Ese mismo día convoqué a una reunión con el consejo. Presenté las nuevas cláusulas definitivas, un blindaje para que jamás alguien volviera a ser tratado como yo lo fui. Protección contra despidos arbitrarios, autoridad basada en mérito, no en apellido. Los miembros escucharon atentos, aprobaron sin resistencia, y cuando estampé mi firma sentí que no solo aseguraba mi posición,
sino que sellaba un legado que sobreviviría incluso a mi ausencia. Rafael estaba allí, me dio un apretón de mano fuerte, dijo que había salvado lo que él mismo ya no podía controlar. Yo lo miré y supe que por primera vez me veía como igual, no como yerno. Esa tarde recorrí la oficina, hablé con los equipos, respondí preguntas, escuché inquietudes. La energía era distinta, ya no había susurros de miedo, había voces de confianza. Un joven recién contratado me detuvo, dijo: gracias señor Moreno, esto es otra empresa. Asentí y respondí: así debe ser. Seguí mi camino con una paz que nunca antes había sentido, la paz de quien sabe que cada ladrillo fue colocado con sus propias manos. La noche cayó y me quedé solo en la oficina, las luces de la ciudad brillaban detrás de los ventanales. Abrí el cajón y saqué el contrato, lo puse sobre el escritorio, lo miré como se mira a un viejo enemigo convertido en aliado. Ese papel que un día fue mi condena era ahora mi victoria más pura. Recordé la voz de Bianca insultándome, el silencio de Clarissa que me atravesó como un puñal, y pensé en cómo habían intentado hundirme, pero cada movimiento suyo había sido un escalón hacia mi ascenso. Me serví un café, lo bebí despacio, dejé que el calor me llenara, sonreí por dentro, no la sonrisa cortés de antes, sino una que brotaba del fondo, serena y firme. La venganza ya no era lo que me movía, era la justicia, la corrección de un orden torcido. Yo había tomado el dolor y lo transformé en una estructura más fuerte que nunca, y aunque Clarissa siguiera ahí, reducida a un eco de lo que fue, y Bianca vagara en la sombra de su fracaso, lo cierto es que el tablero ya era mío. Cuando cerré la puerta de la oficina esa noche y caminé hacia el estacionamiento, supe que nada volvería a ser igual, que yo había roto las cadenas del desprecio, que ya no sería jamás el hombre que callaba para evitar conflictos. Ahora era el que dictaba las reglas, y mientras las luces de la ciudad me envolvían entendí que este era solo el comienzo, mi legado acababa de empezar y nadie podría borrarlo.